Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Siguiendo con el programa, vamos a continuar con el órgano legislativo y vamos a ver, en primer lugar, vamos a ver cuánto tiempo tenemos, hasta dónde llegamos, pero quiero comenzar a hablar de una función de control que tiene el órgano legislativo, que es la posibilidad de iniciar juicio político, ¿sí? Vamos a ver entonces juicio político contestando algunas preguntas relativas a el juicio político. Lo primero que nos vamos a preguntar es ¿qué es el juicio político y por qué su nombre? ¿Sí? ¿Qué es el juicio político y por qué su nombre? El juicio político es un mecanismo de destitución de ciertos funcionarios establecido por la Constitución. Es un mecanismo establecido por la Constitución para destituir a ciertos funcionarios nacionales. ¿Por qué su nombre? Juicio, porque en realidad vamos a tener una sanción que es la destitución de un funcionario, pero político, porque esa sanción no va a estar en manos de un juez que la imponga, sino de los legisladores que no son obviamente jueces. Se llama juicio porque contiene una sanción y porque está revestido con todas las garantías de defensa en juicio, o sea, de la posibilidad de defenderse, y bueno, todas las garantías también para que el juicio sea, por un lado, se investigue y por otro lado haya posibilidad de defenderse de la acusación. Pero, insisto, es político porque no se lleva adelante por jueces a través del órgano judicial, sino por el legislativo. Respecto a la normativa que rige en materia de juicio político, esa es la segunda pregunta. Y tenemos que, debemos estudiar los artículos 53, 59, 60 y las leyes 27.148 y 27.149. Con esa normativa tenemos cubierto el tema del juicio político. ¿A quiénes se les puede iniciar este mecanismo de destitución? Esa es la tercera pregunta. ¿A quiénes? Bueno, mirando la normativa que les indiqué, está establecido que los funcionarios pasibles de ser destituidos por juicio político son el presidente, el vicepresidente, el jefe de gabinete de ministros, los ministros y los miembros de la Corte Suprema. Eso lo encontramos dispuesto en la Constitución Nacional en el artículo 53. Pero yo les mencioné que hay dos leyes, la 27.148 y la 27.149, que también tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque ahí se incluye como mecanismo de destitución a dos funcionarios que fueron agregados en la reforma constitucional de 1994, que forman parte del Ministerio Público, que está en el artículo 120. Ya lo vamos a estudiar el artículo 120, por eso no se los puse acá. Pero lo cierto es que tenemos dos figuras que son el Procurador General de la Nación y el Defensor General de la Nación, creadas con rango constitucional a partir de 1994,
y las leyes que reglamentan el funcionamiento del ministerio que llevan a su cargo, el Ministerio Público que llevan a su cargo tanto el Procurador General de la Nación como el Defensor General de la Nación, establecen que su mecanismo de destitución es el juicio político también. Entonces, repasando a quienes: presidente, vicepresidente, jefe de gabinete de ministros, ministros, miembros de la Corte Suprema. Eso dicho en el artículo 53. Agregamos por ley 27.148 y 27.149 a el Procurador General de la Nación y el Defensor General de la Nación, que son figuras con rango constitucional. A partir de 1994, su mecanismo de destitución es también juicio político. Vamos a la cuarta pregunta, las causales. Las causales para iniciar este mecanismo de destitución. Las causales, según el artículo 53, son 3. Mal desempeño, delito en el ejercicio de la función pública o crímenes comunes. Vamos a analizar cada uno. Mal desempeño es una causal genérica que, habrá que ver los motivos que impulsan, ¿no es cierto?, esta causal, pero pueden ser incluso hasta dificultades de salud. Por ejemplo, un funcionario que, no sé, padezca Alzheimer, pero no renuncie, y obviamente el Alzheimer está haciendo que no esté llevando adelante su cargo de manera adecuada, y bueno, podría ser una causal genérica para iniciarle juicio político, ¿sí? Cualquier posibilidad de investigar el mal desempeño, es difícil decirles a ciencia cierta qué es el mal desempeño. Habrá que ver las pruebas que se presenten cuando se trata de iniciar el juicio político por esta causal, pero es una causal genérica bastante amplia. Delitos en el ejercicio de la función. Hay delitos que únicamente pueden cometer funcionarios públicos. Entonces, sería el caso para iniciarle juicio político. Y después están los crímenes comunes. Son delitos que pueden llegar a cometer cualquier individuo, entre ellos los funcionarios públicos. Vamos ahora al procedimiento, a contestar cómo es el procedimiento de destitución llamado juicio político. Así como en su momento hemos hablado que las cámaras en el proceso de formación y sanción de leyes se las nombra ya no como Cámara de Diputados o Cámara de Senadores, si dijimos que eran Cámara de Origen y Cámara Revisora. A los efectos del juicio político también vamos a cambiarles de nombre. Hay una Cámara acusadora. La Cámara acusadora es la Cámara de Diputados, ¿sí? El artículo 53 establece que la Cámara de Diputados es quien inicia el proceso de destitución. Artículo 53. Solo ella ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber
a la formación de la causa por la mayoría de las 2/3 partes de los miembros presentes. Para acusar entonces la Cámara de Diputados necesita una mayoría de 2/3, mayoría calificada, de los miembros presentes. El procedimiento se inicia en la Comisión de Juicio Político, que primero analiza las denuncias, las investiga y el trabajo en el Congreso es por comisiones. Hay de las más variadas comisiones, una es de juicio político, en donde se conforman grupos de trabajo respetando las mayorías que hay en el Congreso, respetando el color político, ¿no? Hay representantes según las mayorías de cada partido. Si prospera el tratamiento en la Comisión de Juicio Político, pasa a que los diputados voten para se inician la acusación. Cámara de Diputados para el juicio político es Cámara acusadora, entonces. Bien, una vez logrado la mayoría necesaria para acusar, quien se encarga de decidir finalmente si es destituido o no el funcionario es la Cámara de Senadores, que en este caso sería la Cámara juzgadora. Una Cámara acusa y la otra Cámara juzga. En este caso, la Cámara de Senadores también para destituir va a necesitar la mayoría de 2/3 de los miembros presentes. Con 2/3 se acusa, con 2/3 se destituye. Los senadores prestan un juramento especial a los efectos de constituirse como tribunal juzgador. Ellos ya juran al momento de ingresar al Senado, pero hacen un juramento específico para este caso. Cuando quien es acusado es el presidente de la Nación, quien va a presidir la Cámara de Senadores va a ser el presidente de la Corte Suprema. ¿Por qué esto? Porque el presidente del Senado es el vicepresidente. Si el vicepresidente se le permitiera estar al frente de la Cámara de Senadores durante la decisión, como él tiene un interés personal, o sea, si el presidente es destituido, el que pasaría a ser presidente sería él. Entonces se lo aparta de la presidencia del Senado y a los efectos del juicio político lo preside el presidente de la Corte Suprema. Bien. Los efectos. El efecto del juicio político, como hemos dicho, es la destitución del funcionario. Ese es el efecto principal. Como efecto accesorio está la inhabilitación para ejercer cargos públicos, pero el efecto principal es el de la destitución. Vimos que una de las causales puede ser un delito. Por el juicio político, en el juicio político no se analiza el delito en sí a los efectos de que el funcionario vaya preso. Eso va a ser decidido por la justicia común en lo penal, ¿sí? Les digo esto porque el razonamiento para destituir a un funcionario no es el mismo que para condenarlo y aplicarle una pena privativa de la libertad en causa penal. Puede haber elementos suficientes para destituirlo, pero que no sean suficientes para el proceso penal para que la persona, termine preso, ¿sí? En el juicio político, entonces, por un juicio político nadie va preso.
En todo caso, sí hay una obligación de, si un funcionario conoce la comisión de un delito, de hacer la denuncia en lo penal, pero no son ellos los que van a llevar adelante el proceso penal. De hecho, como el efecto es la destitución, si el acusado renuncia, queda sin efecto el juicio político. Así que eso, la verdad que muchos constitucionalistas no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque la pena accesoria es muy importante también, que es la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Así que me parece que por más que renuncie, tendría que seguir el juicio político a los efectos de determinar si se lo inhabilita para ejercer nuevos cargos públicos. Bien, con eso hemos terminado el tema de juicio político. Fíjense cómo se va armando este juego de pesos, contrapesos y controles recíprocos, en donde el Congreso tiene esta importante herramienta de control respecto a los funcionarios que hemos mencionado. Vamos a tratar otro tema, que es el de las sesiones del Congreso. El Congreso tiene 4 tipos de sesiones. Las primeras son las sesiones preparatorias. No las encontramos en la Constitución, las encontramos en el reglamento interno de cada Cámara. Y son, su nombre lo indica, las que organizan el trabajo en las sesiones ordinarias. Por ejemplo, en las sesiones preparatorias se organizan, por ejemplo, los días y horas de reunión, y se establece las autoridades de cada cámara, se toma juramento a los nuevos ingresantes. Eso es lo que el trabajo de las sesiones preparatorias básicamente. Después están las ordinarias, que están contempladas en el artículo 63 de la Constitución y en el 99, inciso octavo. Las sesiones ordinarias se llevan a cabo desde el 1 de marzo hasta, esperen que vamos a leer, artículo 63. Ambas cámaras se reunirán por sí mismas en sesiones ordinarias todos los años, desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre. Entonces, las sesiones ordinarias son del 1 de marzo al 30 de noviembre. Dice que son sesiones, sesionan por sí mismas. ¿Esto qué quiere decir? El Congreso tiene 2 cámaras, pero no sesionan en conjunto, sesionan por separado, ¿sí? Tienen el mismo periodo de sesiones ordinarias, pero no es que están en el mismo recinto. El trabajo es conjunto, pero por separado, ¿sí? Bien, este es el periodo de sesiones ordinarias, donde se tratan los proyectos legislativos según el orden del día que se establezca. Bien. Otro tipo en el artículo 99, inciso octavo,
establece que el presidente es quien realiza la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Es tradicional el discurso de apertura, donde el presidente, es muy esperado este discurso, porque el presidente ahí establece todo su plan para ese año, como pidiendo la colaboración del órgano legislativo en cuanto a las leyes que, para poder llevar adelante ese programa de gobierno. Entonces es un discurso donde el presidente abre las sesiones, es un único caso, uno de los pocos casos en donde las cámaras se reúnen para escuchar este discurso de apertura. Si no, insisto, sancionan por separado. Pero acá, bueno, forman una asamblea, se reúnen y escuchan el discurso de apertura. ¿Qué pasa si el presidente no procede? Nunca pasó, pero ¿qué pasaría si no procede a dar apertura a las sesiones ordinarias? Bueno, los autores de Derecho Constitucional dicen que las cámaras se podrían autoconvocar perfectamente. Bien, después tenemos también en el artículo 63 la posibilidad de sesiones extraordinarias. También tenemos que tener en cuenta el artículo 99, inciso 9. Sesiones extraordinarias son aquellas que puede convocar el presidente ante una emergencia, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vimos que la intervención federal, el estado de sitio, en caso de conmoción interior y que no esté funcionando el Congreso, serían casos, por ejemplo, donde se podía tomar decisiones el presidente, pero citando a sesiones extraordinarias para que avalen o no la decisión tomada. Las sesiones extraordinarias son facultad del presidente, ¿sí? Es el único que puede convocarlas y únicamente se puede tratar el tema en esas sesiones extraordinarias por las cuales fue convocado el Congreso. No se puede aprovechar y tratar otros temas. Después tenemos las sesiones de prórroga, también contempladas en el artículo 63, perdón, y en el artículo 99, inciso 9. Respecto a estas, la prórroga se tiene que pedir antes de que termine el periodo ordinario de sesiones, para terminar de tratar los temas que no alcanzaron durante el periodo de sesiones ordinario, y se entiende que lo puede pedir tanto el presidente como las propias cámaras, establecer la prórroga de las sesiones ordinarias. Y ahí, bueno, en la prórroga se verá el temario, y ahí algunos autores son más flexibles en cuanto a los temas y se pueden incluir algún tema más de los que estaban previstos, ¿no es cierto? Si se pueden incluir algunos temas, son más flexibles. Bueno, nos falta poco para terminar con el órgano legislativo. El próximo Zoom va a ser entonces preguntas relacionadas a las sesiones y al juicio político, pero ya tengamos presente no dedicarle, o sea, si va todo bien, le dedicaremos una clase más al órgano legislativo y ya pasaremos al ejecutivo, perdón.
Entonces, para el próximo Zoom, estos temas que hemos visto hoy y bueno, en la última definiremos las cuestiones que quedaron sueltas y pasaremos a otro órgano. Bueno, nos vemos en el próximo Zoom tratando estos temas. Hasta luego.